Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hablamos en villaviciosadigital.es con la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Villaviciosa de Odón, María Vela, que son sus primeras elecciones como candidata. María Vela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás afrontando tu primera elección como número 1? Pues con mucha ilusión. La verdad es que ya venimos trabajando durante muchos años, todo el equipo, y bueno, en concreto yo he estado varios años afiliada a Izquierda Unida y anteriormente como miembro del 15M, y sí que conozco de primera mano pues todo el trabajo que implican unas elecciones, el trabajo previo de preparar y diseñar el programa, de hablar con todos los vecinos y vecinas que nos quieren hacer llegar sus propuestas. Y bueno, pues hoy traemos aquí el fruto de ese trabajo, que es nuestro programa, que es nuestro contrato con todos los villadonenses, y que bueno, cumpliremos si salimos elegidas como alcaldesa y como equipo de gestión en Villaviciosa. ¿Cuál es la primera medida que María Vela pondría en marcha si es elegida alcaldesa de Villaviciosa de Odón? A ver, es muy difícil seleccionar una única medida, porque yo casi seleccionaría una por temática. Villaviciosa necesita muchas cosas, pero fundamentalmente por encima de todas yo creo que si solo seleccionamos una sería la vivienda. Necesitamos de manera inmediata construir vivienda social para que los jóvenes, las personas mayores con más dificultades económicas puedan quedarse a vivir en Villaviciosa y no veamos ese famoso éxodo del que todo el mundo habla a otros pueblos, incluso a otros países, pues de la gente que ha sido de Villa de toda la vida, que no se puede permitir vivir aquí. Así que como medida estrella fundamental sería la puesta en marcha inmediata de esas viviendas en el Monte de la Villa. Y bueno, ya sabéis que también hay una propuesta nuestra aprobada en pleno, pues de hace unos meses, de construcción de vivienda en alquiler en suelo dotacional, que yo creo que también es algo que se puede desarrollar de forma paralela a la construcción de vivienda en propiedad en el Monte de la Villa. Lo más inmediato sería la vivienda en el Monte de la Villa. Sí, si me hace seleccionar un tema, sí, porque evidentemente otro tema que me preocupa mucho a mí y a todos los villadonenses es el transporte. Villaviciosa tiene un serio problema ya actualmente de transporte, es muy difícil llegar a la capital en un tiempo óptimo, sobre todo en las horas punta para llegar a trabajar, y es algo que hay que resolver de manera inmediata. Hay que tomar 2 tipos de medidas. A corto plazo, pues que se aumente la frecuencia de los autobuses ya. No podemos permitir que pasen autobuses llenos de gente y no puedan subirse los pasajeros. Y otra medida también inmediata sería esos autobuses lanzadera a estaciones de metro y de Renfe cercanas que permitan pues eso, que los villadonenses puedan estar en un tiempo relativamente corto en el centro de Madrid. Y luego las famosas medidas a largo plazo, que ya las hemos explicado muchas veces. Villaviciosa tiene 3 salidas hacia el mundo, por decirlo de alguna forma, y 2 de ellas fundamentalmente a través de rotondas que se colapsan ya y se colapsarán aún más con los desarrollos inminentes del retamar de la Huerta ahí en Campodón y aquí en el bosque con el Monte de la Villa. Entonces hay que hablar de manera inmediata con Carreteras para resolver ese problema y ver qué solución se le da de cara al futuro para iniciar las obras cuanto antes. El transporte, hablaba María Vela de los autobuses, pero todo eso depende del consorcio y por tanto de la Comunidad de Madrid. Sí, es algo que siempre se achaca, pero yo siempre digo lo mismo. Cuando uno se plantea un reto, si es insistente, si sabe negociar, si sabe dialogar, si sabe estar donde hay que estar e insistir de la manera adecuada, pues al final resuelve cosas. Entonces lo que hay que hacer es buscar los mecanismos adecuados para que el consorcio te haga caso, Carreteras te haga caso y no se quede todo en un mero trámite de recibirte y bueno, que ya tramitarán tu propuesta. También es verdad que el tema de transporte nos preocupa el uso que hay en Villaviciosa del transporte privado
y poco uso alternativo pues de otros medios de locomoción, pues como sería por ejemplo la bicicleta o el famoso autobús urbano que nunca llegó a ser a pesar de estar presupuestado. Son cosas que sí que dependen más de nosotros, el poder desarrollar unas políticas más verdes. Ese autobús urbano nosotros hemos propuesto que sea un autobús eléctrico, como los hay ya en el centro de Madrid, que yo creo que es un poco a lo que converge el transporte público para hacer ciudades más verdes. En ese sentido, la famosa peatonalización de la calle Carretas, ¿apostáis por ella? Sí, es algo que lo llevamos trayendo en nuestro programa, ya se ha aprobado en pleno, de hecho seguimos insistiendo al equipo de gobierno hasta el último minuto para que se peatonalice y no solo la calle Carretas, o sea, nosotros abogamos por un municipio pues para los peatones, para las personas, para los ciclistas. Es más, sería interesante hacer un estudio del impacto de quizás peatonalizar no solo la calle Carretas, sino zonas aledañas, como ha ocurrido en Madrid capital, que finalmente pues esos centros urbanos peatonales funcionan muy bien. Son más amigables, favorecen el comercio local y favorecen esas redes sociales y que los ciudadanos puedan moverse libremente por el municipio. Hablaba ahora del comercio local. ¿Qué propuestas hay para el tejido empresarial y los comercios de Villaviciosa de Odón? Pues tenemos numerosas propuestas. La principal es escuchar a los comerciantes, porque ya a día de hoy existen varias asociaciones, no vamos a dar publicidad de las mismas, pero todos las conocemos, que nos hacen llegar a nosotros y al resto de formaciones políticas cuáles son sus necesidades. Y mejor que ellos nadie va a poder conocerlas. Entonces es lo primero escuchar a esas asociaciones y sus propuestas y dar viabilidad a las propuestas inmediatas que están solicitando. Entre otras, pues a la hora de dinamizar el comercio local, apoyar a los distintos comercios, las medidas, por ejemplo, que comentábamos en algunos momentos de aparcamiento y demás, pues son cosas que se pueden resolver de forma inmediata. O sea, es señalizar unos aparcamientos para que la gente sepa dónde tiene que dejar su vehículo para hacer compras grandes en el pueblo o cómo moverse de las urbanizaciones al casco para conocer un poco cuáles son los distintos comercios. De hecho, recuerdo que se aprobó en pleno una iniciativa nuestra también del año pasado para que en la web se cuelguen pues todos los comercios de Villaviciosa. Y bueno, pues seguimos esperando a que ese famoso directorio que ya le dimos al equipo de gobierno, la base de datos completa, pues lo cuelgue en la página web. Unido al tema de comercio, empresas, está el empleo. ¿Qué medidas tiene Izquierda Unida en materia de empleo dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento? Pues a ver, lo primero es que desde Izquierda Unida, por supuesto, abogamos por un empleo bueno y adecuado. Es decir, no estamos tratando de buscar mini jobs ni este tipo de empleos que actualmente perjudican mucho a los trabajadores, como serían trabajos a tiempo parcial, donde no se controlan las horas extra y demás. Creemos que esa famosa bolsa de empleo y las distintas propuestas que se han llevado a cabo pues nos han desarrollado de forma adecuada. De hecho, es que, bueno, no sé quién decía que en los últimos años, me parece que en Villaviciosa se habían contratado 8 personas o algo así. No tengo el dato exacto, pero sé que es un poco irrisorio. Es verdad que siempre se habla de las competencias municipales, de las competencias autonómicas y, bueno, yo sí que creo que a nivel municipal se pueden tomar todo tipo de iniciativas y que otros ayuntamientos lo están haciendo y nosotros también podemos. Para desarrollar esas iniciativas, entre otras materias, hace falta que los funcionarios públicos, todos ellos, no solamente algunos, pues cumplan su función pública y hagan un trabajo al servicio del ciudadano. Parece ser que algunos pues no lo hacen así. ¿Qué haría Izquierda Unida para mejorar ese trabajo del personal del ayuntamiento? A ver, es algo que ya se ha propuesto en numerosas ocasiones. También es la famosa RTP, que yo no sé en qué pleno se llevó y en qué pleno se aprobó y ahí seguimos esperando. Esa relación de puestos de trabajo pues no se ha llegado a perfilar, ni a terminar, ni a desarrollar. Es algo que mejoraría muchísimo la dinámica del ayuntamiento. Es importante también destacar una cosa. Yo creo que tenemos un equipo de trabajadores muy bueno que quizás no ha sido bien liderado por el anterior alcalde. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes tener a los jugadores del Real Madrid con un mal entrenador y al final pues pierdes la Liga o pierdes la Champions o las distintas competiciones. Mientras que si tienes ese mismo equipo o un equipo quizás de una categoría un pelín inferior, no vamos a decir nombres para hacer comparaciones futbolísticas,
pues bueno, puedes tirar para adelante con un buen gestor. Yo creo que es fundamental tener una persona que sepa llevar el ayuntamiento, que sepa motivar y que sepa de una manera racional premiar a aquellos trabajadores que hacen bien su trabajo, que me consta son muchos. Sobre juventud. Parece que la juventud de Villaviciosa de Odón pues es un tema residual por las partidas presupuestarias que se han destinado y por las actividades, pues que sí, hay actividades, pero pues son manifiestamente mejorables. ¿Cuáles son las medidas de Izquierda Unida para los jóvenes del municipio? Pues mira, yo primero quiero matizar, es residual para el equipo de gobierno, porque para nosotros es fundamental. Primero porque nos basamos en los datos, sabemos por la pirámide de población que tenemos el porcentaje de jóvenes que hay en el municipio y no es para nada residual. Hay muchos jóvenes, lo que pasa que aparentemente no sabemos dónde están porque evidentemente como no tienen alternativas de ocio para salir a la calle, pues solo vemos a 4 que están destrozando los parques y bueno, de botellón por las calles. La medida fundamental que nosotros proponemos es la construcción de la Casa de la Juventud al lado del Polideportivo del Chema, porque consideramos que es el sitio ideal para que se tenga la Casa de la Juventud allí junto con las pistas y hacer las dos cosas un poco a la vez, el que los jóvenes puedan tener una alternativa de ocio saludable como es la de hacer deporte y luego a la par pues otro tipo de alternativas lúdicas pues de videojuegos, de juegos de mesa y otra serie de juegos que cuando hace frío pues a lo mejor no apetece estar fuera jugando al fútbol. Es verdad que esa es una de las primeras iniciativas y que mientras eso sucede, pues la Casa de la Juventud tiene que estar instalada en algún sitio. No podemos seguir en un municipio en el que no hay Casa de la Juventud. Y a mí me duele especialmente porque yo he vivido toda mi juventud en Villaviciosa, he conocido las distintas casas de la juventud y me lo he pasado muy bien en ellas. Entonces me resulta un poco triste ver cómo los jóvenes de hoy en día no tienen esa oportunidad. Y luego no solo crear el contenido, sino que hay que dotarlo de actividades, de personal y dinamizar un poco. Entonces esa es una de las partes importantes que también queremos que se incluya, pues no solo la construcción de la Casa de la Juventud, sino un plan de dinamismo lúdico social para los jóvenes de Villaviciosa, porque hay que entender que hay que crear distintas actividades, alguien tiene que controlar esa Casa de la Juventud con unos horarios flexibles adecuados al ocio de los jóvenes. 2 preguntas para finalizar, María. Una, medio ambiente. Villaviciosa presume de ser un municipio verde, medioambiental, pero vemos el estado del forestal, el estado de Monreal. Es verdad que vivimos también en épocas de sequía fuertes, pero ¿qué medidas tiene Izquierda Unida para el tema medioambiental? A ver, para Izquierda Unida es uno de los pilares fundamentales. Ya sabes que en esta campaña defendemos 3 colores, el verde, el morado y el rojo, y el verde claramente es el del ecologismo. Vivimos en un municipio cuyo territorio, pues una gran parte es masa forestal. Y no solo el forestal ni el Monreal, sino también tenemos el Sotillo. Yo creo que las medidas a tomar son diferentes para cada uno de ellos. El forestal se está secando fundamentalmente porque los acuíferos pues se están quedando sin agua por los numerosos pozos ilegales que hay y los problemas que ha habido. No es solo echar la culpa a la sequía, creo que es un problema de gestión y eso se tiene que resolver de manera inmediata. Nosotros proponemos crear una mesa de expertos que sean las personas adecuadas para que resuelvan el problema, den una solución y pues se haga la dotación económica y se lleve a cabo para revivir ese forestal. Y a mí especialmente me duele también porque yo como vecina de Villaviciosa, pues una de las actividades que teníamos en el colegio y en el instituto era ir al forestal y plantar nuestro arbolito, y allí lo tenemos y lo podemos ver y ver cómo año tras año se siguen secando. Esa es un poco la medida que planteamos inicial para el forestal. Por supuesto nos gustaría pues eso que todos nuestros bosques o como se quiera llamar sean conocidos y tengan los suficientes cuidados y lo suficiente visibilidad de cara al público. En el Monreal pues ya hemos propuesto en numerosas ocasiones que se pueden hacer distintas medidas, crear pues una especie de rutas para que la gente lo conozca, incluso en algunas actividades que se puedan desarrollar allí. Y para Sotillo pues más o menos igual. La verdad es que el ecologismo es algo que nos preocupa mucho y que es verdad que poco a poco vamos viendo cómo nuestro planeta en general, no solo en Villaviciosa, pues se está muriendo y no estamos tomando las medidas adecuadas. Creo que es algo
que se tiene que hacer desde todos los estamentos, desde el nivel municipal, autonómico y estatal. Y crear una política verde no es solo cuidar de nuestros bosques, es también pues un transporte público eficiente que no utilice siempre recursos petrolíferos, es fomentar pues que las casas tengan autoconsumo y que se puedan poner placas solares y no sea una odisea, y bueno, un sinfín de medidas, están muchas de ellas recogidas en nuestro programa, que mejorarían pues nuestro municipio para que sea más verde, más ecológico y más sostenible. La última pregunta. Va a ser difícil que haya alguien con mayoría absoluta, algún candidato con mayoría absoluta. ¿Se ha marcado Izquierda Unida líneas rojas ante posibles pactos para hacer a alguien alcalde? Pues hombre, a ver, sí. Yo creo que la línea roja fundamental para nosotros es que nosotros no vamos a permitir gobiernos de partidos que no cumplan la Constitución, que no defiendan los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores y que, en definitiva, tengan programas antagónicos a los nuestros y que ya hayan implementado medidas que nosotros no defendemos porque van en contra de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Yo creo que bueno, es evidente qué tipo de partidos estamos hablando y esas son nuestras únicas líneas rojas. No vamos a augurar qué va a ocurrir porque nadie lo sabe. Es previsible que no haya ninguna mayoría absoluta y es más, nosotros creemos que no va a haber ninguna mayoría significativa. Entonces también es verdad que estamos dispuestos a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas que cumplan los requisitos que ya hemos mencionado. Es decir, para traducir al lector y al oyente, partidos de un arco ideológico de centro-derecha, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Contigo, etcétera, agrupación de vecinos, son descartables para llegar a un acuerdo. No todos ellos. O sea, para nosotros, ya te digo que nos ceñimos única y exclusivamente al programa electoral que proponen y a las medidas que aparecen descritas en ellos o que ya han implementado algunos de ellos. Entonces, lo que sí que podemos afirmar es que no vamos a pactar ni a permitir gobiernos de aquel partido o aquellos partidos pues que infrinjan los derechos de los ciudadanos de manera flagrante. Pues María Vela, con esta respuesta finalizamos la entrevista. Agradecemos a Izquierda Unida que haya querido contar sus prioridades en villaviciosadigital.es y le deseamos mucha suerte y mucho ánimo para los días venideros de campaña. Muchas gracias a vosotros.